Paso al siguiente punto en relación a la iniquidad. La iniquidad es un pecado, hermano, que se ha vuelto costumbre. Ahí es donde está el problema. La iniquidad es un pecado que se ha vuelto costumbre, que forma parte de la costumbre de un pueblo. Y todo lo que es costumbre es bueno. Entonces, cuando un pecado se ha vuelto costumbre, entonces, número uno, usted repite ese pecado porque es costumbre. Número dos, no crea mala conciencia. Porque ¿quién se va a sentir mal por su costumbre? Nadie se va a sentir mal por su costumbre. Porque una costumbre es algo, hermano, que todos lo aceptamos. Para todos está bien hacerlo. ¿Quién se va a avergonzar de su costumbre? Nadie se avergüenza de su costumbre. Entonces, ese es el problema de la iniquidad, hermano, porque la iniquidad es cualquier pecado que se ha vuelto costumbre. Y eso es iniquidad. Por ejemplo, el soborno es una costumbre del venezolano. Bueno, eso es una iniquidad. Entonces, como se ha vuelto costumbre, es un pecado que se ha vuelto costumbre, entonces forma parte del estilo de vida de las personas. Es socialmente aceptable. Toda costumbre es socialmente aceptable y también familiarmente aceptable. ¿Por qué? Porque la familia acepta lo que la sociedad acepta. Y por tanto, hermano, es un pecado que vamos a defender. ¿Qué pasa cuando yo le digo, hablo en la calle, le digo a cualquier persona, mire, que no coma cerdo porque eso es pecado? ¿Qué? ¿Que eso es pecado? ¿Tan buena que es? ¿Tan sabrosa que es? Si mis padres comieron cerdo, si miren la carnicería. Normalmente, ¿qué hace la persona? Defender su costumbre, o sea, defender el pecado. Entonces, eso también, hermano, caracteriza la iniquidad, que los pecadores, los que practican la iniquidad, defienden su iniquidad, porque defienden su costumbre, defienden lo que siempre han hecho, ellos, su familia, sus ancestros, aun cuando la Torá, o sea, la Escritura diga todo lo contrario. Si la Torá dice que el cerdo es inmundo, no. Para mí es más importante lo que diga la sociedad, lo que diga mi padre, lo que diga mi mamá, lo que diga mi pastor, no lo que diga la Torá. Entonces, ¿cuál es la conciencia social que está moldeando nuestra conducta? ¿Es la Torá o la sociedad o una sociedad de pastores que no se rigen por la Torá? La iniquidad, hermano, también es parte de la herencia, es una heredad, es parte de la herencia que nos han dejado nuestros padres. Porque nuestros padres no solamente nos dejan bienes, nos dejan ¿qué? Costumbres. Y una de las herencias, de las mejores herencias o de las peores herencias, ¿por qué digo mejores o peores? Porque depende del papá que usted tuvo. Por ejemplo, el papá que tuvo Isaac, que fue Abraham, le dejó tremenda herencia, hermano, tremenda enseñanza. O Jacob recibió tremenda herencia de su papá Isaac, tremenda enseñanza, hermano. Pero ¿qué herencia o qué enseñanza te han dejado tus padres? Si la herencia, si la enseñanza está totalmente conforme a la Torá, esa es la mejor herencia, hermano, que uno puede recibir de alguien, no el dinero. La mejor herencia no son casas, no son carros, no es dinero, cuenta bancaria. La mejor herencia, hermano, es la enseñanza que está fundamentada totalmente en la palabra. Esa es la mejor herencia. Es la mayor riqueza, hermano, que uno puede heredar. Pero el problema, hermano, es que como hay tanta ignorancia, ¿sí? Nuestros padres fueron ignorantes, así como nosotros somos ignorantes. Y hemos heredado la ignorancia de nuestros padres. Y hemos heredado, hermano, los errores de nuestros padres. Hemos heredado, hermano, las iniquidades de nuestros padres. Y esa es la terrible herencia que nos han dejado nuestros padres. Y que nos cuesta, hermano, abandonar. Otro punto, hermano, en relación a la iniquidad. Las iniquidades son los pecados más difíciles de quitar de una nación. Son los pecados más difíciles de abandonar por un pueblo. Yo me pongo a enseñarle a una congregación, venga, voy a enseñarle a usted mandamientos. Bueno, hermano, no mate. Ah, sí, hermano, sí está bien. Sí, no hay que matar. No roben. Sí, hermano, está bien. No. Lo aceptan rápidamente porque su conciencia social ya lo ve mal. ¿Y eso lo aprendió dónde? Eso lo aprende en la televisión. Eso lo aprendió en la escuela. Pero cuando yo le comienzo a hablar de las iniquidades, hermano, entonces me van a decir es loco. ¿Y este loco de dónde sacó eso? Lo cierto, hermano, lo cierto es que una de las funciones del profeta es mostrar la iniquidad, no el pecado. Por eso estoy haciendo diferencia, hermano, entre pecado e iniquidad. Cada uno ya conoce su pecado. Cuando yo hablo de pecado, hermano, es que cada uno tiene mala conciencia de las cosas que está haciendo mal. Yo no estoy hablando de esas cosas, yo estoy hablando de que usted está haciendo muchas cosas de las cuales no tiene mala conciencia. Y a mí como profeta me corresponde
mostrarle lo que usted está haciendo mal y que usted no tiene mala conciencia de esas cosas, para que usted abra sus ojos y comience a sentir vergüenza de esas cosas. Usted sabe que el salmista, Salmo 133, dice: Adonai, si mirares a las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nosotros, hermanos, practicamos cientos y cientos y cientos de iniquidades, es decir, pecados de los cuales no tenemos mala conciencia. ¿Y por qué no tenemos mala conciencia? Porque nadie nos ha enseñado sobre esas cosas, porque nuestra sociedad nos enseñó todo lo contrario. ¿Y qué dice el salmista? Oh Adonai, si mirares a las iniquidades, ¿quién podrá mantenerse? ¿Sabes que al Eterno, hermano, le toca es mirar los pecados solamente? Porque si mira las iniquidades, hermano, ya hubiésemos sido desechados. Ya hubiésemos sido desechados. Pero Él en su misericordia solamente ¿qué hace? Me enseña y espera que yo responda en obediencia a lo que me enseñó. Que yo sienta mala conciencia cuando desobedezco lo que ya me enseñó. Porque Él sabe que yo no voy a sentir mala conciencia de lo que no me ha enseñado. Y Él sabe también que estoy haciendo muchas cosas mal, que estoy transgrediendo muchos de sus mandamientos. ¿Por qué? Por mi ignorancia, hermano. Entonces la iniquidad, hermano, está ligada a la ignorancia. Cuanta mayor ignorancia hay en mí, hermano, de los preceptos de la Torá, más iniquidades voy yo a practicar. Ahora sí voy a comenzar a trabajar con la palabra, con textos. Estaba dándole una explicación general. La iniquidad es un pecado que se hereda, que comparten padres e hijos. Le dije, hermano, que era una de las mejores herencias o más grandes herencias que todo padre le dejaba a sus hijos. Dice Nehemías 9:2, por ejemplo, dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron, dice, sus pecados y las iniquidades de sus padres. Fíjense, hermano, que la palabra iniquidad en la Escritura casi siempre la relaciona con los padres, porque la iniquidad, hermano, como yo les decía a ustedes, es una de las herencias, es un pecado que yo heredé de mi padre, porque mi padre fue el que me enseñó a hacer eso. Mi padre fue el que me enseñó que esa costumbre está bien hacerla. Ese pecado que se practica como costumbre, ¿no? Porque es una costumbre, pero que realmente es un pecado. Jeremías 11:10 dice: se han vuelto a las iniquidades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Aclaro, hermano, que aquí aparece en Reina Valera la palabra maldades, dice se han vuelto las maldades. Yo digo que es iniquidad, hermano, porque aparece la palabra abón. Recuerde que tengo que irme al hebreo, a la palabra hebrea, para entender de qué estamos hablando allí. Ahí aparece la palabra abón, y yo estoy hablando, hermano, explicando ese tipo de pecado, abón, y en la traducción lo llamo así, iniquidad. Entonces dice Jeremías 11:10, se han vuelto a las iniquidades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles, la casa de Israel. Jeremías 14:20 también dice: reconocemos, oh Adonai, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Fíjese que hay una asociación, se asocia mucho la iniquidad con los padres, porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Como diciendo la Escritura allí, de que es un pecado que yo aprendí de mi padre, es una herencia que mi padre me dejó, porque es una costumbre que mi padre me enseñó. ¿Por qué yo aprendí a hacerla? Porque mi padre me la enseñó. Y entonces el Eterno, hermano, a través de sus profetas, a través de los siervos, a los cuales Él abre los ojos para que también vean la iniquidad, hermano, porque, hermano, las iniquidades no nos tienen arropados a todos por igual. Solo que el Eterno en su misericordia, hermano, nos está abriendo los ojos y nos está mostrando nuestras iniquidades, nos está mostrando, hermano, nuestras vergüenzas, nos está haciendo entender lo que está mal. Y cuando yo reconozco, a la luz de la Escritura, de la palabra, que eso es un pecado, yo me aparto y ya eso dejó de ser una iniquidad para mí, pero sigue siendo una iniquidad para aquel que no lo sabe. Y mi trabajo como profeta es enseñar que eso es un pecado del cual se deben apartar todos se deben apartar. Otra cosa, hermano, con las iniquidades es que las iniquidades generan consecuencias sobre las futuras generaciones. Cuando yo comencé a practicar una iniquidad, si yo no me aparto, hermano, de esa iniquidad va a afectar a mis hijos, va a afectar a mis nietos, va a afectar a mis futuras generaciones. Y por eso, hermano, es importante uno
erradicar, hermano, eliminar toda iniquidad, porque genera consecuencias, hermano. ¿Quién quiere consecuencias? O sea, ¿quién quiere dejarle una mala herencia a los hijos? Uno quiere dejarle lo mejor a los hijos, ¿verdad? Entonces, para no dejarle una mala herencia a los hijos, hay que apartarse de iniquidad. Dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de la idolatría, ¿verdad? De las imágenes. Dice, porque yo, Adonai, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, si yo no me aparto de las iniquidades de mis padres, el Eterno me va a castigar a mí. Mi padre me enseñó que eso estaba bien, aun cuando está mal. Pero yo igualmente voy a ser, ¿qué? Castigado. Porque dice ahí, yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo tengo que, hermano, para ser libre de toda atadura, de toda iniquidad, yo tengo que renunciar a las iniquidades de mis padres. ¿Qué significa eso? Que el Eterno me revele qué costumbres me enseñó mis padres que estaban mal, para yo dejar de hacerlas. Porque normalmente, hermano, uno defiende lo que aprendió del padre. Todo lo que aprendió el padre lo toma como legado, la profesión del padre. Si el padre era carpintero, el hijo quiere ser carpintero. Pero si el padre era brujo, el hijo también quiere ser brujo. ¿Ve? Entonces eso es una iniquidad. Y como ejemplo, hermano, de que las iniquidades generan consecuencias en futuras generaciones, tienen que ver, hermano, con las enfermedades hereditarias. Los médicos, cuando clasifican las enfermedades, en una de las clasificaciones toman a unas enfermedades como enfermedades heredadas. Y, hermano, lo cierto es que, por ejemplo, la Escritura, voy a enseñar como ejemplo, la Escritura enseña que comer grasa animal es pecado. Comer grasa de los animales es pecado. Cuando usted se come la carne, hermano, la grasa hay que quitarla y apartarla y no comérsela. Hay que botarla. Ahora, ¿qué pasa? Si a mis padres les gustaba mucho la carne asada con la grasa, comerse la grasa, yo también aprendí eso. Y lo más seguro es que si mi padre sufría de aterosclerosis, sufría del corazón, sufría de la circulación, porque ese pecado, hermano, de comer grasa produce enfermedades. La grasa de animal se hace sólida en temperatura ambiente. Cuando usted hizo un hervido de costilla, por ejemplo, no le quitó la grasa para hacer la sopa. Usted lo deja reposar hasta que esté a temperatura ambiente y usted va a ver que se forma una capa arriba de la grasa, se hace sólida. Bueno, si usted se come eso, hermano, eso se va a endurecer en sus arterias y van a producir unos tapones en su sistema circulatorio. Y eso es lo que los médicos llaman, a nivel de enfermedad, aterosclerosis. Entonces, si mi padre, hermano, veía bien que comer grasa era sabroso, era bueno, estaba bien, lo más seguro es que él sufría de eso, sufría de hipertensión, sufría de enfermedades cardiovasculares. Y si yo sigo con esa iniquidad de seguir comiendo grasa como mis padres, lo más seguro es que yo voy a sufrir también de ¿qué? De aterosclerosis, voy a sufrir también de hipertensión, voy a sufrir de enfermedades cardiovasculares. Si ve que la iniquidad genera consecuencias también a las futuras generaciones, porque las futuras generaciones van a seguir practicando los mismos pecados y los mismos pecados van a generar las mismas consecuencias. Encontré una palabra en Job 11, versículo 6, que me pareció muy preciosa, porque habla de la sabiduría, hermano. Y allí dice, hermano, que secretos de sabiduría que uno debe amar, que uno debe buscar, es cuáles son nuestras iniquidades. Recuerde que la iniquidad, hermano, es algo que uno no ve como pecado, sino como algo aceptable, algo que está bien, algo que para el Eterno está mal, pero uno lo ve bien. Entonces, la iniquidad realmente es un conocimiento oculto, o sea, que está oculto, velado en mi entendimiento. Es una verdad que está oculta o velada en mi entendimiento. ¿Por qué yo practico la iniquidad? Porque la sociedad me enseñó que hacerlo está bien, pero también lo practico, esa iniquidad, o sea, cometo ese pecado porque no conozco una verdad. Yo no conozco una verdad. Entonces, mientras yo no lo conozca o no lo entienda, yo voy a seguir cometiendo ese pecado. ¿Por qué? Porque en mí nunca va a producirse, ¿qué? Mala conciencia. Pero cuando el Eterno comienza a darme sabiduría, comienza a mostrarme lo oculto, como dice ya en Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo te enseñaré y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, las cosas más grandes y más ocultas y más preciosas que nosotros necesitamos conocer en este tiempo son nuestras iniquidades. Porque mientras yo siga practicando esas iniquidades, siempre va a haber una separación entre el Eterno y mi persona. O sea, la iniquidad me aparta, me aleja de Él, porque eso me hace
un vil pecador. Y eso no alegra el corazón de mi Padre, eso entristece su corazón. Mi ignorancia entristece su corazón, porque mi ignorancia me hace pecador. ¿Sabe, hermano, qué le alegra a nuestro Dios, a nuestro Padre? Que uno aprenda algo que estaba haciendo mal, entienda eso, uno se aflija, cuando uno entienda que eso ya es pecado, se aflija, hermano, y uno se aparte de eso. Y en uno se forme mala conciencia cada vez que... Porque, hermano, porque es una lucha, porque cuando algo se ha vuelto costumbre, eso forma parte del estilo de vida suyo, eso le cuesta, hermano, quitarlo, pero uno tiene que luchar contra eso. Y entonces el Eterno, hermano, ve el esfuerzo que uno hace, y cuando el Eterno, hermano, ve que uno se está esforzando, Él lo ayuda a uno, y hasta que uno vence eso, hermano, y eso queda totalmente eliminado. Y lo que era costumbre, ahora es detestable, hermano, para uno. Lo que antes era costumbre, aceptable, ahora es pecado abominable para uno. Pero para que eso ocurra, hermano, tiene que haber una revelación de un secreto. ¿Por qué secreto? Bueno, hermano, porque es algo que yo no sé, que no conozco, que ni siquiera mi pastor me ha enseñado. Porque de eso se trata la iniquidad, hermano. Es un pecado que lo comete el mismo pastor. Es un pecado que lo cometió el papá del pastor que era pastor. Es un pecado, hermano, que se ha cometido por generaciones y generaciones. Hasta que el Eterno tiene que revelarlo. Cuando Él comienza a revelar su sabiduría, entonces Él revela las iniquidades. ¿Qué dice Job 11:6? Y dice, y te declarará los secretos de la sabiduría. ¿De qué tipo de secretos? Aquí habla del valor de esos secretos. Dice que son de doble valor que las riquezas. De doble valor que las riquezas. Esos secretos. ¿Y de qué está hablando? Dice, entonces, que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. O sea, cuando el Eterno te muestra tus iniquidades, que tú no veías como pecados, sino los veías como algo precioso, algo aceptable, una costumbre buena que te enseñó tus padres y la sociedad. Cuando el Eterno te muestra la iniquidad, dice, mire, esto es un pecado que tú has venido cometiendo, es una iniquidad que hay en ti y te tienes que quitarla. Y también uno se da cuenta, oh, Señor, tantas cosas que yo hacía mal y no me castigabas por eso, y no me diste el justo castigo. Hermano, porque cuando cada vez que el Eterno le revela a uno más iniquidades y más iniquidades, o sea, le abre los ojos y le muestra a uno, hermano, lo que está haciendo mal, uno entiende que uno realmente no ha recibido el castigo que se merece por tantas iniquidades, o sea, tantos pecados que uno cometía, sin saberlo, sin entenderlo, sin conocerlo. Y eso es lo que trata de explicar aquí Job 11:6. Ahora, hermano, aquí hay algo importante en relación a la iniquidad. Este tema es importante, hermano, porque tiene que ver con la restauración de una nación, tiene que ver con la restauración de un reino, tiene que ver, hermano, con ese proceso que el Eterno va a hacer en Venezuela, que es levantar el tabernáculo caído de David en Venezuela. Tiene que ver, hermano, con la santificación de una nación, para que el Eterno, hermano, convierta a Venezuela en una nación santa. El principal enemigo del Eterno en Venezuela, ¿cuál es? Las iniquidades del venezolano. Porque el venezolano no va a querer renunciar a sus iniquidades. El venezolano, y le estoy hablando de la misma iglesia no va a querer renunciar a sus abominaciones. La misma iglesia no va a querer renunciar a las costumbres de sus pueblos. Porque cuando uno le habla, hermano, a la iglesia de que la mujer debe usar velo, la iglesia lo ve como una abominación. Dice, ¿y este loco de dónde salió? O cuando uno le dice a la iglesia, no, que el varón debe usar barba, dice, ¿y este loco dónde salió? Porque ellos ven como abominación lo que el Eterno establece en su palabra. Porque ellos están aferrados a su iniquidad, ellos están aferrados a su costumbre. Y lo que más le cuesta a un pueblo, hermano, a una nación abandonar es la iniquidad. Porque cuando uno le habla a la iglesia, le dice, no coma cerdo, porque el cerdo es inmundo. Y ellos dicen, no, pero es que eso tan sabroso que es, eso no puede ser. Ya el cerdo no es inmundo. ¿Sabe qué ellos creen? Que Jesucristo, Yeshua, murió en la cruz para santificar al cerdo. Eso es lo que ellos creen. O también, hermano, la iglesia cree que las pastoras, las jóvenes, las pastoras, pueden usar minifaldas, que eso está bien porque socialmente eso es aceptable y el Eterno va a aceptar eso también. Y cuando uno, hermano, está obligado a hablar de esas cosas, siempre sobra quien se levante contra uno.
Y hermano, para que Venezuela entonces sea una nación santa, Venezuela tiene que renunciar obligatoriamente a todas sus iniquidades, no algunas, a todas sus iniquidades. Y hermano, cuando Venezuela renuncie a todas sus iniquidades, que son miles, por cierto, que son miles, entonces Venezuela será una nación santa. Y como el Eterno decidió, porque fue su decisión, convertir a Venezuela en una nación santa, cada venezolano estará obligado o está obligado a renunciar a sus iniquidades o será cortado. O será cortado. Es una decisión que cada quien tiene que tomar, hermano, cada venezolano. Obedecer la palabra, la Torah, la enseñanza, la cultura del reino, porque el reino tiene su propia cultura, tiene sus propias costumbres, tiene sus preceptos, tiene sus normas, tiene su propio estilo de vida, tiene su propia conciencia social. Y eso es lo que dice Levíticos 26, 39 al 41. Levíticos 26, hermano, es una palabra donde el Eterno castiga, juzga a su pueblo o aquella nación que Él toma como su pueblo. Y recuerden, hermanos, que el Eterno ha tomado a Venezuela soberanamente, porque Él es soberano, ¿verdad? Decidió tomar este territorio, este reino, este pueblo como nación suya, como nación santa. Aunque no lo es ahora, se va a encargar de convertirla en santa. Pero para que se convierta en santa, Él va a aplicar su palabra, la va a aplicar en Venezuela. Y miren lo que dice aquí en esta palabra. Dice, y los que queden de vosotros, ¿los que queden de qué? Después de haber enviado juicios, ¿ok? Como los que estamos viviendo y los que faltan. Dice, los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Aquí está hablando, hermano, que el Eterno hace todo eso por las iniquidades. Cuando hablamos de las iniquidades, es decir, por los pecados que tanto defienden, ¿no? Porque, hermano, la iniquidad es un pecado que cada uno defiende. No, eso está bien. No, eso es bueno hacerlo. No, eso hay que seguirlo haciendo. No, eso no es pecado. No, eso está bien. Por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres. O sea, vuelve otra vez a mencionar a los padres. ¿Por qué vuelve a mencionar a los padres? Porque, hermano, es una costumbre que aprendimos de nuestros padres. Eso no es algo que nosotros inventamos. Y a nosotros nos parece bien porque a nuestros padres les parecía bien hacer eso, que está mal. Y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos y confesarán su iniquidad. Ajá, ¿por qué confesarán? Hermano, después de tanto juicio y de juicio y juicio sobre juicio, hermano, lo que nos toca hacer es ¿qué? Confesar la iniquidad, hermano. Pero para confesar la iniquidad, alguien me la tiene que mostrar. ¿Cómo voy a confesar algo que yo no lo veo, que no lo entiendo? Alguien me tiene que decir, mira, esto es una iniquidad. Alguien me tiene que enseñar. Y ese es el trabajo, hermano, que el Eterno está haciendo a través de ciertos profetas en este tiempo. Porque a través de uno está mostrando el juicio, lo que viene, pero a través de otros está mostrando, comenzando a mostrar las iniquidades. ¿Sí? Y dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su iniquidad. Se humillarán y reconocerán su iniquidad. Pero, ¿cuándo yo voy a reconocer mi iniquidad? ¿De por las buenas? No, hermano, esto no va a ser de por las buenas. Porque, hermano, nadie de por las buenas renuncia a una iniquidad. Si les estoy explicando que la iniquidad normalmente las personas la defienden. La iglesia defiende su iniquidad. Hermano, que hay que guardar el día sábado. El día sábado es el día santo que hay que guardar. No, eso no puede ser que es el domingo. No, que eso no puede ser que no hay que guardar el día de reposo ahora. ¿Ves? Ellos defienden su iniquidad. Ellos van a defender siempre su iniquidad. Entonces, para que ellos abandonen su iniquidad, para que este pueblo abandone su iniquidad, obligatoriamente tienen que ser esto, hermano, con juicio, hermano, con juicios terribles. Otra cosa, hermano, el Eterno para quitar la iniquidad de una nación, para sanarla, restaurarla, santificarla, cambia el sacerdocio. ¿Qué pasa, hermano, con el sacerdocio? El sacerdocio es uno de los responsables de mostrar la iniquidad, el pecado a un pueblo. Pero cuando el mismo sacerdocio practica iniquidades, cuando el mismo sacerdocio enseña cosas que están mal, la enseña como buenas, el mismo sacerdocio tuerce la palabra para enseñar, entonces el Eterno, ¿qué le toca hacer? Le toca quitar el sacerdocio, porque el sacerdocio es el que está promoviendo, uno de los que está promoviendo la iniquidad, y entonces tiene que colocar un nuevo sacerdocio. Y eso pasó, hermano, con el sacerdocio de la casa de Elí. El sacerdocio que está ahorita en los altares, hermano, pastores, ministros, apóstoles, no digo todos, pero la mayoría, están como Elí y sus hijos, promoviendo la iniquidad, no mostrando la iniquidad
del pueblo. Y por eso el pueblo sigue practicando sus pecados, sus iniquidades, porque el sacerdocio, hermano, no está haciendo el trabajo correctamente. Y por eso, hermano, el Eterno está obligado, para cumplir su propósito en Venezuela, está obligado en desechar al viejo sacerdocio y establecer un nuevo sacerdocio. Lógicamente, hermano, aquel que se humille, que acepte su error, que acepte sus iniquidades para comenzar a enseñar la verdad, ese el Eterno lo va a tomar para que forme parte del nuevo sacerdocio. Pero aquel hermano que endurezca su corazón, aquel hermano que se oponga al propósito del Eterno, el Eterno lo va a quitar de sus altares, lo va a cortar. Voy a leerle una palabra en relación a Elí, para terminar lo de Elí, una palabra que el Eterno le dio a Elí en relación a la iniquidad. Dice en 1 Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dice, por su iniquidad. Eso en relación, hermano, al sacerdocio de Elí, al sacerdocio actual, que en su debido tiempo, hermano, va a ser juzgado, y ya el Eterno, hermano, ha dado palabra a través de los profetas que ya, hermano, el Eterno va a comenzar a cortar, a quitar el sacerdocio de Elí de los altares de Venezuela. Recuerden, hermano, que el juicio comienza primero por casa, y el Eterno ve a Venezuela como su casa en este tiempo. Y les decía, hermano, que en Malaquías 2:6 hay una palabra donde el Eterno habla al sacerdocio de sus atribuciones, de sus funciones, de sus responsabilidades. Miren lo que dice aquí, dice, la ley de verdad, la Torá, dice, de verdad, estuvo en su boca. Está hablando de quién, de los hijos de Aarón, de su linaje, del llamado que ellos tenían, ¿verdad? De la función, de la responsabilidad que el Eterno les había asignado a ellos. Dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos, miren lo que dice aquí, hermano, dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Este es el trabajo de un verdadero sacerdocio, hermano, apartar al pueblo de la iniquidad. Es decir, mostrar al pueblo lo que el pueblo cree que está haciendo bien. Y el sacerdote le tiene que decir, no, eso que usted cree que está bien, eso está mal. Pero ¿cómo así? Que él usa, hermano, para apartar al pueblo de la iniquidad, que usa la palabra de verdad que está en su boca. Aquí dice, por eso dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Hermano, porque yo para mostrarle a usted una iniquidad, yo tengo que usar la Torá, o sea, yo tengo que usar la palabra. Yo no puedo caerle a usted a cuento. Cuando yo le hablo a usted que la mujer debe usar velo, en la palabra está eso, y eso tiene sus argumentos por la palabra, y eso tiene su revelación. Y cuando yo le hablo a usted, por ejemplo, de la barba, también igualito, eso tiene su enseñanza, tiene su revelación, y eso tiene su fundamento en la palabra. Y no solamente un texto, tiene muchos textos. Y cuando le hablo a usted, hermano, de que no debe comer cerdo, también eso tiene su fundamento en la palabra, y eso no tiene solamente un texto, tiene muchos textos, muchas palabras de verdad que enseñan esas cosas. Y, hermano, el verdadero sacerdocio hace ese trabajo, apartar al pueblo de su iniquidad. Otra cosa, hermano, el Eterno necesita hoy profetas que muestren la iniquidad del pueblo, porque el pueblo ya conoce su pecado. Si yo como profeta le digo al pueblo, mira, apártase de su pecado, entonces él va a decir, sí, no tengo que adulterar, porque seguramente está adulterando. No tengo que fornicar, seguramente ya está fornicando. No tengo que mentir, seguramente ya está diciendo mentiras, ¿sí? Entonces eso es lo que va a pensar esa persona. Aparte de su pecado. Cuando yo le digo aparte de su pecado, es de lo que la persona ya sabe que es pecado. Pero recuerda que yo no estoy hablando, hermano, de pecado, estoy hablando de iniquidad. Y el profeta es llamado, hermano, a mostrar la iniquidad en el pueblo. ¿Qué significa eso? Que el pueblo tiene que estar preparado para escuchar cosas que está haciendo mal y que no sabe que está haciendo mal. Porque en eso consiste la iniquidad. Cosas que el pueblo hace como costumbre, que acepta como cosas buenas y que le va a costar renunciar a esas cosas. De eso se tratan las iniquidades. Mire lo que dice, hermano, Lamentaciones 2:14. Dice, tus profetas. Aquí, hermano, cuando Jeremías, cuando escribe esta palabra, habla de los profetas falsos, que no mostraron la iniquidad al pueblo, lo que el pueblo estaba haciendo mal. Porque el Eterno, hermano, estaba juzgando a Judá por sus iniquidades. Porque seguramente el pueblo, hermano, procuraba, se esforzaba por apartarse de sus pecados. Pero, hermano, cuando el Eterno demanda santidad, el Eterno dice, no, iniquidades también. ¿Y qué son las iniquidades? Lo que tú no sabes, pero que yo te voy a mostrar, eso también lo tienes que quitar de tu vida. Y dice aquí Lamentaciones 2:14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Es decir, vieron palabras vanas, o sea, no te apartaron, no te hablaron palabras sabias y no te apartaron del pecado, ¿verdad? Dice, no descubrieron, pero ahí dice, Reina Valera traduce pecado. La verdadera traducción, la traducción correcta, porque ahí aparece la palabra abón,
Ahí debe decir, y no descubrieron tu iniquidad. Bueno, porque cada quien conoce su pecado. Cada quien conoce su pecado. O sea, para que entiendan, el pecado que usted conoce es lo que le produce a usted mala conciencia. Usted ya sabe qué es lo que le produce a usted mala conciencia. Eso es su pecado. Cuando yo hablo de la iniquidad, hermano, es lo que usted hace que está mal y que no le produce mala conciencia. Y el profeta, hermano, del Eterno, y en tiempo de juicios, porque eso era uno de los trabajos de Jeremías en aquel tiempo, mostrar la iniquidad del pueblo, lo que el pueblo estaba haciendo mal y el pueblo no quería aceptar que lo estaba haciendo mal. Dice, no descubrieron tu iniquidad para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Bueno, los falsos profetas, cuando profetizan, no muestran la iniquidad, porque el falso profeta en sí, la palabra que hay en su boca, no busca apartar al pueblo de la iniquidad o no busca santificar a un pueblo, no busca preparar a un pueblo para que ese pueblo agrade más al Eterno. Y normalmente son palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Bueno, que alegran el corazón. Mire, te viene bendición, te viene prosperidad, te viene gran abundancia. El Eterno te va a prosperar y te va a bendecir. Palabras así son las que dicen los profetas lisonjeros, que no muestran la iniquidad. Entonces, como yo les decía a ustedes, hermano, abandonar la iniquidad y aceptar una nueva cultura, en otras palabras, una nueva conciencia social. Retomo el término que le estaba hablando al principio. Se trata, hermano, de una conciencia social. Renunciar a la conciencia social que ha moldeado mi carácter, mi personalidad, que ha moldeado mi propia conciencia, para aceptar la conciencia del reino, la conciencia social del reino, que es lo que forme en mí la conciencia social del reino, la que me va a moldear de acuerdo al molde que el Eterno quiere usar para formar en mí un nuevo carácter, un nuevo hombre, un nuevo ser. La Torah, la palabra, la enseñanza, hermano, de la sabiduría de la Torah. Dice Ezequiel 36:33, así ha dicho Adonai el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. O sea, el Eterno da una promesa. Yo prometo restaurar el reino, yo prometo restaurar las ciudades, yo prometo restaurar lo que destruí, reedificar lo que destruí. Pero ¿cuál es la condición para que ocurra eso? Dice aquí, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Y hermano, para que el Eterno me limpie de todas las iniquidades que tengo que hacer yo, aceptarlas, renunciarlas. Cuando yo la acepto, hermano, que de ahora en adelante esa iniquidad produzca en mí una mala conciencia, que yo me siente mal ahora y ya no lo voy a querer hacer más. Si mi padre lo veía como algo bonito, precioso, yo tengo que verlo ahora como algo detestable, abominable. De eso se trata.